Bueno, muchas gracias por venir. El tema del shiur de hoy era, según lo que publicó Teila, el arte de la transformación humana. Shuvá, el arte de la transformación humana. Seguramente todos los que estamos aquí hemos escuchado todos los aspectos del Shuvá. Todos hemos ido shiurim, hemos escuchado lo que los rabanim nos enseñan sobre el Shuvá. Y yo no vengo a traer nada nuevo en particular, sino vengo a mostrarles algunos puntos que quizás en el afán de estudiar sobre las leyes de Teshuvá y sobre volver en Shuvá y acercarnos a Kadosh Baruj Hu, no tenemos en cuenta. Entonces yo siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué tenemos que hacer Shuvá? Y me acordé siempre de una frase de Rabbi Israel Misalanter, que es un Balea Musar, que decía, Yoter kal lilmot et kol hashas measher letakem midah achat. Es más fácil estudiarse todo el Talmud, todo el Shas, que arreglar una sola midah. Y la pregunta inmediatamente brinca. ¿Cómo es posible que a Kadosh Baruj Hu nos pida volver cuando es tan difícil? Rabbi Israel Misalanter era un gran cabalista. Aparte era un gran estudioso del Shas y se dedicó exclusivamente al Musar porque se dio cuenta que había una necesidad en el pueblo de Israel de arreglar esa parte de la Neshama del pueblo. Entonces, no lo está diciendo alguien que no tiene conocimiento de causa. ¿Es tan difícil realmente volver en Shuvá? ¿Por qué tenemos que volver en Shuvá? ¿Por qué Kadosh Baruj Hu nos pide algo tan complicado? Y esa pregunta voy a intentar a través de varios psukim de la Torá, versículos de la Torá, traer la razón por la cual nosotros se nos pide volver en Shuvá. ¿Ok? יכול מאחורה. Ine. Tenemos un primer pasuk de la Torá. ¿Ustedes saben dónde está ese pasuk? Alguna parte de Bereshit. ¿Por qué? Porque habla de la creación del hombre. Vayivra Elohim et Adam, betzalmo, betzalm Elohim bara oto, sahar unekeva bara otam. ¿Qué dice el pasuk? Akadosh Baruj Hu creó al hombre, a su imagen lo creó, ¿ok? Y lo hizo Sahar Benekeva. En esta parte de la Torah todavía no se especifica qué exactamente pasó aquí. Sahar Benekeva, ¿ok? Aquí hay un comentario de Rashi que nosotros por lo general pasamos. Ok, eso lo dicen Jajamim en el Perek Bet, en el siguiente capítulo. Cuando habla dice que lo saca de una costilla y de ahí Jajamim entienden que Akadosh Baruj Hu lo que hizo fue que creó una sola obra de la creación y luego lo separó. Pero eso es un majloket en la Gemara. Hay quienes dicen que no, que de una vez aquí ya el Akadosh Baruj Hu nos está diciendo que creó Sahar Benekeva. Pero el punto importante aquí es lo que dice al principio. Vayivra Elohim et Adam betzalmo. ¿Ok? Y Rashi aquí trae una enseñanza muy interesante. Ahí va. Rashi aquí dice, Vayivra Elohim betzalmo. De fuz a su hilo, como una imprenta está hecho. ¿Una imprenta a quién? Betzalmo, a Kadosh Baruj Hu. Sheakol nivra bemamar behu nivra beyadaim. Todo fue hecho por los dichos de Hashem y nosotros fuimos creados con sus manos. Beyadaim. Como dice el pasuk en Teilim, Sheneemar, Bataset alai kapeja.
Es decir, David Abel nos enseña en Teilim 139 que Akadosh Baruj Hu puso sus manos sobre nosotros y Él mismo nos creó. Y nos hizo imagen y semejanza de Él. ¿Ok? Rashi más adelante dice, más adelante al comentar el pasuk dice, Sheotot Tselem ametukanlo, que el mismo Tselem que Él instaló en el hombre, Tselem diukam yotrohu. Tselem diukam. Diukam, ¿cómo se dice exacto en hebreo moderno? Diuk. Diukan. Akadosh Baruj Hu nos hizo exacto. Ahora, aquí Jajamim, cuando hacen los mefarshim de Rashi, Rashi es un parshan de la Torah, y hay mefarshim de Rashi. ¿Qué quiso decir Rashi cuando dijo diuk? Todos dicen semejanza. Pero podemos entender claramente que lo que nos está intentando decir la Torah y los Jajamim es que nosotros somos seres dignos. 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 Es decir, tenemos capacidades que no le dio a Akadosh Baruj Hu a ninguna otra creación. A ninguna otra creación. Entonces, ¿en qué nos debemos concentrar? ¿Por qué la dignidad es un punto importante en la Teshuvah? Es muy importante, porque fuimos creados a imagen del Creador. Y solamente vale la pena retornar si retornas algo valioso. Tú no compras un Ferrari y después lo devuelven para que te den un Fiat. Akadosh Baruj Hu nos montó en un Ferrari. Y nos dijo, no lo dañen. No lo dañen porque ustedes son dignos, son grandes, son cercanos a mí. Yo los hice como yo, con mis mismas capacidades. Ama Kohanim, no solo ama Kohanim somos ama Anibjar. Somos el pueblo escogido, no porque seamos más que nadie, sino porque tenemos la capacidad de transmitir una luz que no tiene otro pueblo de transmitir. Pero eso no solamente fue dicho con respecto a los Yehudim, porque este pasuk está dicho antes de que la Torah fuera entregada al pueblo de Israel. Es decir, todos nosotros, judíos y no judíos, fuimos creados a imagen. Ahora, hay una diferencia en las funciones en la obra de la creación. Si lo preguntamos en el lenguaje de los Mekubalim, hay una Neshama que tiene muchas más obligaciones, por lo tanto, mucha más responsabilidad, y una Neshama que tiene mucho menos obligaciones y, por tanto, menos responsabilidad. Si nosotros tenemos más responsabilidad, tenemos una obligatoriedad con el mundo de transmitir algo. Por eso el Yehudí tiene que tener mucho cuidado de lo que hace, donde vaya, sea religioso o no sea religioso, se ponga una kipá o no se ponga una kipá. Porque la acción que hace un Yehudí fuera de Eretz Israel o dentro de Eretz Israel, en contra del mundo, repercute en todos, en toda la obra de la creación. Entonces, el punto importante aquí es que nosotros tenemos que entender que somos seres dignos y que tenemos un lugar valioso donde tenemos que retornar. Yo no retorno a algo que no está bien. Yo retorno a algo que me va a dar mayor valor. ¿Correcto? Ese es un punto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque sin ese punto de exploración de la vida del hombre, no tiene sentido volver a ninguna parte. Yo sigo mi vida normal, transcurro, voy, trabajo, vuelvo a la casa, me pego el teléfono, voy al cine, hago lo que sea que tenga que hacer, pero no tengo ningún sentido en la vida. ¿Por qué? Porque me siento indigno de. Pero cuando nosotros somos conscientes de la dignidad que nos dio el Creador mismo, que nos creó a su imagen y semejanza, entonces tenemos un punto de retorno que vale la pena ir a Él. ¿Ok? Ese es el primer punto importante. Hay otra cosa aquí también que tenemos que tener en cuenta. Akadosh Baruj Hu no arranca la creación del hombre como haciendo énfasis en sus errores. Hace énfasis en lo que dijimos ahora, en sus virtudes. Y la teshuvá, ¿en qué nos ayuda? ¿Qué podemos ver aquí en la teshuvá? Cuando el hombre se aleja de su creador, rompe algo. ¿Ok? Rompe algo. Y ese rompe es, ¿qué rompe? Entre quién es, entre quién podría ser y cómo vive en este momento. ¿Quién es ahora? ¿Quién soy yo hoy? Aquí en este momento, en este instante. ¿Quién puedo ser? Betsalmó. A su imagen.
Allá puedo llegar. Si yo me lo creo, allá puedo llegar, a la imagen y semejanza del Creador. Pero yo tengo que estudiar bien la forma en cómo estoy viviendo para poder saber si puedo llegar allá, a donde tengo, al objetivo que tengo que llegar, a esa dignidad que me dio el mismo Creador a mí, o que nos dio a todos. Aquí hay una cosa muy importante en el mundo de la psicología. Hay una ciencia de la psicología que estudia los hábitos de la persona. ¿Ok? Y estudia cómo influye tu diario vivir en tu correspondiente actuar en adelante con tus semejantes. Es decir, ¿qué hábitos positivos o negativos tengo yo que influyen en mi camino hacia adelante? Y esa ciencia, bueno, hay un tema de estudio muy profundo, pero justo aquí, Akadosh Baruj Hu nos está diciendo, miren, ustedes, yo les di la Torá. La Torá es ese manual para que ustedes construyan los hábitos adecuados para su vida. Si ustedes se apegan a esa Torá, el quién deberían ser, podrían llegarlo a hacerlo fácilmente. Si no te apegas a él, la responsabilidad está en quien decide no hacerlo. Que ese es algo libre albedrío, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero aquí este es el tema, o sea, el primer punto de la conclusión es: mi conducta no corresponde a la persona que yo soy capaz de ser. Lo que yo soy hoy, tenemos que tener claro que somos dignos y que eso no es lo que yo soy. Yo debería ser más, porque Akadosh Baruj Hu me puso en esa capacidad de dar más. ¿Ok? Entonces, esa es la conclusión que tenemos. Tengo la capacidad de ser más. Esa es una frase que hay que grabarse. Yo hoy, si me apego a mis costumbres, a mis hábitos negativos, estoy diciéndole a Hashem, yo no quiero estar contigo. Y sigo así, Akadosh Baruj Hu, y como dice la Gemara, quien viene a santificarse, del cielo lo ayudan. Quien no, lo dejan. Porque la responsabilidad de Hashem es ayudarnos para el camino a acercarnos a Él. Pero si yo en mi libro de albedrío no quiero, Él te deja, y la responsabilidad de las consecuencias de esas acciones negativas las pagamos nosotros mismos, porque decidimos el camino incorrecto. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. Primer punto, mi conducta no corresponde a la persona que tengo la capacidad de ser. Queda ahí ese primer punto. Ahora vamos a otro suceso. ¿Dónde está este pasuk en la Torah? Aló im tetif seet veim lo tetif lefetah hatat robetz vealeja teshukato veata timshol bo. Ciertamente, si has de hacer el bien, te erguirás o te levantarás. Mas si no hicieres el bien, el pecado yace a tu puerta y hacia ti te dirige y hacia ti dirige su deseo. Mas tú lo habrás de dominar. Oh, muy bien. Sí, no, pero no cuando lo mató. Antes de matarlo. Cuando tuvo el instinto de hacer, cuando sintió al hacer. Sintió al hacer. Lo pensó y lo... ¿Esto quién se lo dijo? Akadosh Baruj Hu. Ciertamente, si has de hacer el bien, te erguirás. Así lo traducen muchos, pero la palabra es seet. ¿Qué es seet? Que eso te eleva. Eso mismo te eleva. Si no, el pecado ya está a la puerta. La persona que no hace el bien, al final, el pecado ya está a la puerta. Pero dice, aquí el punto importante es... Tiene que estar alegre, que tiene que estar bien, si no, aunque tenga el pecado lo eleva. Pero si está en negativo, tiene el mismo pecado, pero lo baja. Lo baja. Pero el punto es hacer el bien. Velo intetif seet. ¿Acaso si tú no haces el bien, no se va a levantar? Y si haces el mal, el pecado yace a tu puerta. Ahí está. Eso se lo dijo Akadosh Baruj Hu a Caín, y todos los años leemos ese pasuk, y ese es otro secreto de la Teshuvah. Porque al final del pasuk dice, Beatá timshol bo, y tú lo habrás de dominar. Es decir, Akadosh Baruj Hu le dio la fuerza a Caín y a todos nosotros de dominar ese instinto negativo. Porque esto no es una pregunta, ni es una petición, esto es una orden.
La orden es Atatin Sholbo. Ahí está, no hay forma de sacarlo. Después del pecado de Adán Rishon, el pecado se metió dentro de nosotros, toda la parte negativa, y nosotros desde ese momento tenemos inclinación negativa y positiva, que es lo que vimos en el pasuk anterior, Sahar Benekeva. ¿Qué hizo cuando dicen los Midrashim? Que cuando Akadosh Baruj Hu creó al hombre, lo creó Sahar Benekeva. Pero ahí no lo había dividido, no había sacado la costilla. Ahí había hecho el hombre dual. Dual, doble fuerza. Tenemos un lado la capacidad de hacer el bien y la capacidad de hacer el mal por igual. El masculino. ¿Cuál es El femenino representa no el mal, sino el din, el juicio. Y el masculino representa el gesed, que podríamos entenderlo como bien. Ahora, nosotros no podemos decir la mujer es mala y el hombre es bueno. No, porque eso no es lo que dice la Torah. La Torah está intentando mostrarnos dos lados que tiene el hombre mismo adentro. ¿Ok? Después lo divide, después saca a la mujer, le hace lo especial de la mujer, hace lo especial del hombre. Pero en el primer acto de la creación, Akadosh Baruj Hu nos dijo, ustedes tienen que tener la capacidad de entender que tienen una doble inclinación, y eso está implícito en la obra de la creación, y ustedes tienen la capacidad, como le dijo Caín, de gobernarlo. Es decir, alguien que dice, yo soy así, No ha comprendido. no comprendí en absoluto. Yo nací así, yo crecí así, así me educaron en mi casa. Akadosh Baruj Hu no nos creó así. Como vimos al principio, nos creó dignos y capaces. No indignos y pobres y yo no puedo, y yo no quiero, y yo no. Nos creó dignos y capaces. Y lo está probando la misma Torah. Rashi también aquí hace, no Rashi, más bien el Or HaChaim HaKadosh. ¿Conocen el Or HaChaim HaKadosh? Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim HaKadosh. Rabbi Chaim Ben Atar. Rabbi Chaim Ben Atar, pega, mejor. Era uno de los sabios de hace más o menos 300 años, que los sabios de la época decían que si él y el Baal Shem Tov se juntaban, venía el Mashiach. Sí, dicen Jajamim, de la época. Y que hablaban el Baal Shem, eran de la misma época. El Baal Shem Tov en Europa, Or HaChaim HaKadosh, ¿en dónde? Marruecos. Luego el Or HaChaim vino a Israel, hizo Aliyah, estuvo en Sfat. Es toda una historia, la historia del Or HaChaim vale la pena estudiarla porque es muy profunda. Es uno de los mefarshim que en mi caso personal no falta. Yo tengo que meter a Or HaChaim siempre en algún lugar, porque sus comentarios son muy profundos y son muy bonitos. Pero ahora Jaime trae aquí algo que no lo voy a leer todo porque es bastante extenso. Pero cuando Akadosh Baruj Hu le dice a Caín, Beatatim Sholvo, él le dice, venga, pega de acá. ¿Se lo sé? Y bien. Cuando le dice a Beatatim Sholvo, le dice a Or HaChaim HaKadosh, Kan o di aquí, y aquí, Akadosh Baruj Hu le informa a Caín, Agam Kihu, Besederse, que este es el orden adecuado. Yesh no beyado, lim Sholvo. Akadosh Baruj Hu le dice, porque cuando le dice este pasuk, es que Caín se enojó. Se enojó un montón porque Akadosh Baruj Hu recibió el Korban, el sacrificio de Hebel, y no el de él. Y dice la Torah, Vaijar Panav, y se enfureció Caín. Y el Or HaChaim trata de enseñarnos aquí, me gustaría leerlo todo, pero no hay tiempo. Él nos dice, él le pregunta, ¿por qué le dice a Akadosh Baruj Hu eso? ¿Qué tiene que ver un pasuk como este? ¿Qué tipo de reprimenda es esta? Y le dice, la reprimenda está diciendo, tú tienes la culpa. Porque si tú hubieras hecho lo que trajiste con bien, él mismo dice arriba, él mismo se levanta. Tu bien te levanta. Tú no necesitas nada exterior afuera. Tú haces el bien y ese mismo bien te coge y él mismo te levanta. Y si yo hago una mitzvah,
Como dicen Jajamín, ¿ah? Hacerlo mejor. Sí, pero Jajamín lo dicen de una forma en la Mishnah en Pirkei Avot. Pirkei Avot es una delicia. Cuando uno empieza a entender todo el contexto en lo que está dicho, dice mitzvah, gorer mitzvah, dice Pirkei Avot. Una mitzvah trae otra mitzvah. Si lo leemos en el lenguaje del Or HaChaim HaKadosh, que dice Yeshno beyado limshol bo umeata lama ipolu paneja. ¿Por qué caerá en tu rostro? ¿Por qué te vas a entristecer? Ajar shebeyadeja adavar, porque en tus manos está el asunto. Y antes le dice lo que les estaba diciendo antes: si tú lo hiciste con bien, yo no tengo que venir a decirte absolutamente nada a ti, porque tu acto de bien te levanta. Una mitzvah que haces arrastra otra mitzvah. Un bien que haces arrastra otro bien. Una persona que está buscando hacer mitzvot todo el tiempo, las mitzvot lo persiguen a él. Una persona que hace Gesed, ¿y qué hace Akadosh Baruj Hu? Si yo doy, le sigue dando, porque es que Akadosh Baruj Hu quiere que hagamos el bien. Si una persona hace una mitzvah y otra mitzvah y otra mitzvah, al final se llena de mitzvot, como el rimón. Estamos cerca de Rosh Hashanah. Eso es lo que decimos en Rosh Hashanah. Pero no lo decimos en Rosh Hashanah porque, ay, mira, qué segula bonita poner una granada en la mesa. No tiene nada. La granada es para que te acuerdes lo que tienes que hacer. Eso nos está diciendo Hashem. Cuando tú veas la granada encima de la mesa en Rosh Hashanah, cuando la veamos en Rosh Hashanah, no tenemos que pensar, ay, mira, estamos llenos de mitzvot como el rimón. No. Tenemos que llegar a hacer como la granada, llenos de mitzvot. ¿Y cómo hacemos mitzvah? Ajar mitzvah. Mitzvah, gorer mitzvah. Mitzvah, gorer mitzvah. Una mitzvah arrastra otra. Mitzvah arrastra otra. Eso es una de las segulot de Rosh Hashanah. Que no es segula, es simplemente que el hombre entienda dónde está. Entonces, ¿qué le dice el Or HaChaim? ¿Qué entiende el Or HaChaim HaKadosh? Está en tu mano. Yo te puso el poder en tu mano. Entonces tenemos otro segundo. Dice primero que Hazar fue Caín. Caín, Hazar B'Teshuvah, y hay muchos tantos que volvieron en Teshuvah también, sí. Jajamín nos explican, y esto es una conclusión muy interesante. Eso es lo que dice el Or HaChaim HaKadosh. ¿Qué sintió Caín? Un impulso, una emoción. Se enojó. Sintió en ese instante un impulso. Eso no tiene nada que ver con lo que vas a hacer después. Yo puedo sentir el impulso, puedo sentirme enojada, puedo sentirme lo que yo quiera. Pero si yo soy digno de Akadosh Baruj Hu, me entiendo de dónde me puso Hashem, yo no tengo por qué obedecerlo. El Hasidut Omeret, amor solita la ley. No que el corazón conduce al cerebro, sino el cerebro tiene que pensar antes de que el corazón le decida. Sí, el Baal Shem Tov dice algo así, la Hasidut del Baal Shem Tov dice: el lugar donde están los pensamientos del hombre, ahí está él. Si yo estoy controlado por los impulsos, ahí estoy. Pero Akadosh Baruj Hu nos está diciendo, la cara que nosotros hacemos es, qué difícil. ¿Qué fue lo que dijimos al principio? Es difícil. Ahora, si yo lo volteo y le digo a Akadosh Baruj Hu, ¿sabes qué? Yo sé que tú me hiciste digno de tener la capacidad de controlar todo lo que me pasa alrededor de mi vida. Tú me diste la fuerza. Si yo me agarro de eso, yo digo, me enojé, pero no tengo por qué responder. Ese es como, digamos, el ejemplo más común. Cada quien tiene su impulso y su instinto que lo lleva a cada quien a su mundo interior diferente. Todos sabemos aquí qué nos controla. ¿Najón? Y todos sabemos también ahora que no necesariamente estamos obligados a seguir eso que nos controla. Hashem le dijo a Caín, te enojaste, te entiendo, pero eso no eres tú. Tú eres hijo de Adán Rishon. Y tú tienes la capacidad de controlar lo que tienes en este momento en tu cabeza, en tu corazón. ¿Ok? Segundo punto entonces, importante. Sentir un impulso no equivale a obedecerlo. Es tan difícil. Es difícil. Es difícil. No imposible. Pero ese es justo el punto, ese es justo el mensaje. Hasta ahora, ese es justo el mensaje.
Nadie está diciendo, ni Akadosh Baruj Hu lo niega. Akadosh Baruj Hu no lo negó. Akadosh Baruj Hu le dijo, tienes los dos lados. Tienes la oportunidad de hacer el bien y hacer el mal. Tienes el instinto de enojarte y el de no reaccionar. Y tienes el instinto de enojarte y de no reaccionar. Tienes el instinto de no enojarte. Que esa es otra posibilidad. Y te tocan y tú dices, no, yo no me voy a enojar. Tienes algo que decir a una persona que se lo merece, que se lo tienes que decir. Y es mejor que no se lo digas en el momento en que el impulso te salió de adentro. Porque ahí se hace daño. Entonces, el impulso no equivale a obedecerlo, no equivale a la reacción. Eso es otro principio que nos deja la Torah. ¿Ok? Sigue, tenemos hasta las 12, 12:30. Esto dura, yo lo voy a hacer rápido. Pero esto, venimos entonces, dijimos, Akadosh Baruj Hu creó al hombre a su imagen, nos hizo dignos de él. Akadosh Baruj Hu entiende que tenemos impulsos, emociones, eso fue lo que le dijo el a Caín. Y luego viene el Rambán y nos da una lección de lo que le dijo la señora, ¿cómo se llamaba? Malca. Malca. El libre albedrío. Pero hay que entender qué es libre albedrío, Bejirat Hofshi. Eso lo dice el Rambam en el Hot Shua, capítulo 5. Dice, Reshut lechol adam netuna. El permiso de todos los hombres está dado. Im ratzala tot atzmo, lederech tová liyot tzadik, areshut biyado. Si tiene la intención de inclinarse hacia el lado bien, bueno, y ser un tzadik, ser un justo, Akadosh Baruj Hu le dio la oportunidad. Veim ratzala tot atzmo, lederech ra liyot rasha, areshut biyado. Y también si se inclinó al lado negativo y quiere ser un rasha, tiene permiso. ¿Por qué? Eso es lo que está escrito en la Torah. Hem Adam allá que had mimeno la dat tov bara. Desde que Javá. ¿Ah? Que tiene el bien y el mal. Sí, desde que Javá hizo Het Rishon, el primer pecado, y Adam la secundó, o sea, los dos son responsables y comieron del árbol del bien y del mal, nosotros tenemos la capacidad de conocer el bien y el mal. Y en el momento en que nos fue dado esa posibilidad, eso no quiere decir que no existía antes. Porque si a Akadosh Baruj Hu le da una mitzvah, una sola mitzvah a Adam Rishon, quiere decir que eso estaba pronosticado, eso estaba dentro del sistema. Lo iba a dar, pero después de Shabbat. ¿Qué le iba a dar? Que podía comer del árbol, pero no en ese momento. No, sí, pero en ese momento lo que me refiero es que ya estaba establecido en el orden, en el sistema de Hashem, que había Tov Berá y que había una inclinación de que el hombre podía decidir qué escoger. Porque si hay una mitzvah, y eso vamos a entenderlo más adelante, si hay una sola mitzvah, tiene sentido. Si no hay mitzvot, no tiene sentido que exista la shuvá, no tiene sentido que haya mitzvot, no tiene sentido nada. Porque si no hay capacidad de escoger, no tiene sentido que alguien me dé una orden, una mitzvah que yo tenga que hacer para ganar X cosa. Los jajamí me explican eso, no tiene sentido sin que el hombre se lo gane, que haya un premio o que haya una acción. Eso se llama hoy en día la meritocracia, que tanto se discute hoy entre la izquierda y la derecha, todo el tema. Meritocracia. Y la meritocracia es esto. Si yo quiero hacer el bien, puedo. Akadosh Baruj Hu me dio permiso. Si yo quiero hacer el mal, Akadosh Baruj Hu me dio permiso. Él no me está impidiendo que yo escoja el bien o el mal. Sigue diciendo, Kalomar, Hem min ze shel Adam haya yachid baolam, no hay ningún tipo de creación en el hombre, en el mundo, be'en min sheni domelo bese ainian. Nosotros somos únicos en eso. ¿En qué? En que tenemos la capacidad de escoger. Un perro no puede escoger, una vaca no puede escoger, un árbol no puede escoger, una piedra no puede escoger, solo nosotros podemos escoger.
Sheyehu atzmo, que sea el mismo, beda'ato ve machshavato, yodea tov vara, en su conocimiento, que sea el mismo en su conocimiento y en su pensamiento, a machshavot shelo, yodea tov vara, que sabe el bien y el mal, vease kol ma shehu hafetz, y tiene la capacidad de hacer todo lo que él quiera. Todo lo que él quiera, ¿ok? Ve'en mi sheakef beyado mila asot atov o vara, y no hay quien le impida hacer el bien o el mal. Si yo salgo de aquí, estoy en un shiur, hablamos, comimos, hicimos verajot y salgo y hago una verá, Hashem no me va a decir, mira, no te va a sonar el teléfono y te va a decir, Hashem, mira, acabas de hacer mis votos, no hagas eso. No, yo decido. Es como el que sale del Beit Knesset. En el momento que hiciste la misma, ese es el momento. Si tuviste una verá, el momento de hacer la verá, pero no... No se mezclan uno con la otra. El momento que hiciste el misma, es el misma. Pero eso es justo lo que uno tiene que tener la conciencia. Justo eso es la conciencia. De que Akadosh Baruj Hu nos pide que nos inclinemos hacia el bien. Entonces, cuando nos pide que nos inclinemos hacia el bien, como dice Ubahar Tabajain, dice, vamos a leer creo que la parashá que viene, o leímos la parashá anterior, no recuerdo bien, dice, te doy la bendición y la maldición, y luego tienes que escoger la vida. Escoge el bien. Akadosh Baruj Hu nos dice, aquí están las dos cosas. Si ustedes se dan cuenta, el código de la Torah es todo blanco, negro, bendición, maldición, hombre, mujer, bien y mal, dual. Por eso la Torah empieza con Bet, por eso no empezó con Aleph. Esa es una de las razones. Todo fuera de Hashem es dual. Hashem es el único, es uno de los principios del Rambam. No hay otro fuera de él. Todo lo demás es dual. Eso es una de las razones por las que hay muchos midrashim. El mundo es dual. Se equilibra en eso. Entonces, el sentido que tenemos que entender de aquí, del Rambam, es que Akadosh Baruj Hu, como le dije, no nos impide hacer el bien y el mal, y si nos los impidiera, toda exigencia de Hashem no tendría ningún sentido. No tendría sentido la responsabilidad, no tendría sentido la recompensa, no tendría sentido ninguna consecuencia moral. Es decir, si yo no puedo escoger, no hay forma de decir que hice bien o mal. No hay forma. Porque es un solo camino. Si no hay escogencia, es que hay una sola cosa que seguir. Ya, se pierde todo el sentido de todo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con Shuvah? Que hay dos cosas en el comportamiento humano, que este comportamiento dual nos puede llevar a perder el camino de regresar a Hashem. El primero es, todo depende de la voluntad. Ahora, dijimos antes que Akadosh Baruj Hu nos había dicho, que le dijo a Caín, que tú lo puedes controlar. Y si yo lo puedo controlar, quiere decir que Hashem me enseñó que yo tengo la capacidad y la voluntad de hacerlo. No, no es lo mismo. Todo depende de la voluntad. Ustedes han escuchado a esa persona, ese cuento famoso de que cuando llega a final de año y hacen todas las promesas para el año siguiente, y este año sí bajo de peso, este año voy al gimnasio, este año sí... ¿Najón? Pasa el primer mes y se les olvida todo. Porque hay un secreto aquí. Akadosh Baruj Hu nos dijo, no todo depende de ti. Porque hay cosas, hábitos, el entorno en el que vivimos, situaciones personales que vivimos en la vida, que nos limitan de cierta manera a poder tener ese deseo de regresar. No de arrepentirnos. Ojo que el Rambam divide eso. El Rambam, dentro de sus 6 pasos de la Teshuvah, incluye la Jaratá, que es la primera. Jaratá es el arrepentimiento. Que ese tenemos un conflicto ahí con el tema de qué es Teshuvah y qué es Jaratá. Jaratá es el primer paso de la Teshuvah. Es que yo hice algo mal y me di cuenta que lo hice mal. ¿Najón? La promesa de no volver. El Teshuvah es la promesa de no volver. Es hacer todo el bidú y todos los procesos y llegar al final y decir, volví a la misma situación y no lo volví a hacer.
No caí nuevamente. Eso es Shuvah. Cuando tú llegas a la situación en la que pecaste, hiciste retorno, hiciste jaratá sobre eso, y no vuelves a caer, quiere decir que hiciste Shuvah sobre eso, sobre ese aspecto en particular. Yo dije, vamos a volver a traer el tema del enojo porque ese es muy común y muy famoso y nos incumbe a todos. No hay nadie aquí que diga que yo nunca en mi vida me he enojado. El enojo, yo puedo decidir no me enojo. Y caí un montón de veces. ¿Y quién me enoja? Mi mujer. O mi marido. ¿No? No en esta casa. No, en este caso no solo funciona. Eso es verdad. Ese es el mejor ejemplo. Porque yo puedo decidir no enojarme con algo que me hizo mi esposa. Ahora ahí se jaratá. Ahora cuando llegue con la cantaleta, con el escándalo, con la pesadez, no sé, las mujeres, yo tengo una esposa excelente, Baruch Hashem, pero no sé, siempre cada quien tiene su talito, su taquito ahí que lo molesta, su piedrita en el zapato. Pero el punto es jaratá, me arrepentí. Ahora llega nuevamente la situación, te encuentras con tu esposa después de un día de trabajo largo. Todos trabajaron, tú trabajaste, ella trabajó, llegan cansados a la casa. Dice la ciencia que cuando una persona está cansada, su capacidad de reaccionar positivamente a una situación negativa es menor. Es decir, cuando uno llega cansado a la casa, tiene que tener mucho más cuidado de qué es lo que va a hacer cuando tiene una situación de estímulo negativo. ¿Cuál va a ser la reacción? Sí. ¿Por qué? Porque ahí biológicamente, fisiológicamente no está preparado para una situación difícil. Ni la mujer ni el hombre. Ciencia, se llama neurociencia. Esa es otra cosa que yo siempre incluyo en mis shurim, mis clases, porque tiene mucho que ver. Entonces, la neurociencia dice que una persona cansada reacciona mal, o tiende a reaccionar mal. Pero, atatim sholbo. Llego, estoy cansado, me fue mal en el trabajo, todo lo que tú quieras, pero llego a mi casa, que debe ser mi lugar de paz. Entonces yo decido si reacciono o no. Estoy seguro que muchas veces nosotros nos arrepentimos de un enojo y al día siguiente vuelve otra vez el mismo enojo y otra vez el mismo enojo y otra vez el mismo enojo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo ponemos a depender de la fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad hay que entender que no funciona así. No siempre tenemos fuerza de voluntad. Ahora que sí tenemos que tener aquí decisión, que es a través del intelecto. Ustedes no sé si han estudiado el libro Shmona Perakim del Rambam. Es un libro cortico y que vale la pena leerse. Se lee Shmona Perakim. Está traducido al español. ¿Otro capítulo? No sé. Le pusieron otro nombre. Una editorial española le puso otro nombre, hizo todo un relajo ahí, pero lo hicieron la traducción. Pero el Rambam allá, ustedes saben que el Rambam, su Torah era más racional, era más inclinada hacia, en vez de buscar explicaciones profundas a cada cosa, él entendía al ser humano, intentaba aplicar la Torah a través del conocimiento y la racionalidad del ser humano. Y explica que el sejel, el intelecto, es lo que nosotros tenemos que usar para controlar nuestras emociones. Sí. Shmona Perakim es una introducción al Pirkei Avot del Rambam. Ella trae bastantes recomendaciones para conseguir llegar a ese punto de controlar nuestras malas cualidades y corregir nuestras midot. Entonces, ese es el primer punto. No podemos confiar en nuestra voluntad. Akadosh Baruj está con nosotros, nos dio la posibilidad, pero no podemos confiar en nuestra fuerza de voluntad. ¿Por qué eso tiene que ver? Porque eso es un extremo de la Shuvah. Yo no regreso porque dependo de todo menos de lo que tengo que depender, que es de Hashem y de mi conocimiento de la Torah. Y el segundo caso, el segundo extremo es yo soy así, no puedo cambiar. Es lo que hablamos ahorita. Así nací, Nahon David. Nace. ¿Qué hacemos? Increíblemente así se expresan personas hasta mayores, estando ya en plena madurez, se expresan. Total. Increíble.
Y eso es un extremo negativo, porque Hashem otra vez nos dijo, Atatim Sholbo. Porque lo justifica, que dice, no, él es así. Así. Sí. Y dice que hay que dejarlo. Uno cree que todo esto está desconectado, pero esto está desconectado. Nosotros tenemos un dicho en la Gemara que dice, Kola Am Israel, Kola Am Israel, Arevin Zelazeh, o Sebazeh. Hay dos versiones, Zelazeh o Sebazeh. Todo pueblo Israel es garante el uno por el otro. Cuando yo escucho a un Yehudi, a una persona decir yo soy así, y yo sé que no es así, porque fue creado a imagen de Dios, yo no puedo quedarme ahí y decirle, no, si tú eres así, pobrecito, porque yo soy responsable por el otro. Tu acción negativa me influye a mí, y mi acción negativa le influye a la otra persona. Entonces, no podemos quedarnos en el yo soy así, y no podemos quedarnos en que no cambie porque no tengo fuerza de voluntad. Y es bien importante cuando la persona declara el yo soy, según la neurociencia, exactamente, tú dices yo soy, tu cerebro lo cree, entonces realmente... Imagínense lo que pase, repetir eso 30, 40 años. Sí, también la neurociencia dice que lo que repites es lo que recibes. Sí, porque el cerebro se acostumbra a eso. No sabe diferenciar ¿No? lo que Entre- es realidad o fantasía. Tal cual. Así es. Así es. Literalmente la... No, me encanta lo que está hablando. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Entonces, ¿están cansados ya? Porque todavía falta un poco, ya van 40 minutos ya así, se fueron. ¿Seguimos un poquito? ¿Quieren seguir un poquito? Sí. Entonces, aquí hay algo muy interesante también. ¿Ustedes conocen esa Mishnah de Masechet Pesachim? Shiva Devarim Nivru Kodem Shenivra Olam. 7 cosas se crearon antes de crear el mundo. Be'eluchem, Torah, Tshuva, Gan Eden, Begeinam, Bekisei Kavod, Ubed Hamikdash, Ushemo Shel Mashiach. ¿Ok? Que 7 cosas fueron creadas antes de la creación del mundo. La Torah, Tshuva en segundo lugar, Gan Eden, Geinam, el trono de gloria, etcétera, etcétera. ¿Qué nos interesa aquí? No nos interesa toda la Mishnah. Nos interesa saber que los Jajamim nos enseñaron que Akadosh Baruj Hu creó la Tshuva antes de que creara el mundo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que Akadosh Baruj Hu decidió crear la Torah, la Tshuva, antes de crear el mundo? Usted sabe todo. Pero esa era una pregunta que yo iba a hacer cuando tú estabas diciendo que Hashem había hecho el bien y el mal, y que desde antes que se necesitaba como una razón por la cual decir si es bien o es mal. Entonces, o sea, él ya tenía planeado que fallaran, que todas las cosas que fueron pasando, pero de todas maneras dice que libre albedrío. Entonces, siempre hay ese meollo de como que sí lo hay o no lo hay, porque ya lo tenía planeado. Eso es una muy buena pregunta. Y la respuesta de los sabios es muy interesante, porque nosotros creemos que el libre albedrío es que yo puedo escoger lo que yo quiera. Y ese no es el concepto del libre albedrío. De la Torah no. Entonces hay que especificar cuál es el concepto del libre albedrío. Esa es justo la respuesta. Yo no nazco en la casa que yo quisiera nacer, ni con la plata que quisiera nacer. Yo me hubiera gustado haber nacido con la plata de Elon Musk. Pero no, aquí nací en Barranquilla, Colombia, costeño, mal hablado. Ajón. Yo no escogí a mis padres, ni a mis hermanos. No escogí nada, absolutamente nada. Entonces, ¿sobre qué tenemos libre albedrío? Incluso sobre las enfermedades que van a venir sobre mí. Genéticamente estamos predispuestos a ciertas enfermedades. Hay gente que tiene más predisposición a cánceres, que no depende, eso no dice que vas a tener cáncer, eso dice que si no haces lo que tienes que hacer y coges el buen camino en el mundo de la nutrición y los buenos hábitos, el cáncer viene. Tiene esta tendencia. Una tendencia. Mire, llegó un cáncer con 35 años. ¿Cómo vivió? Un desastre. ¿Cómo vivieron sus padres? Un desastre. ¿Ah? No, digo que el ejemplo es, nosotros no escogemos incluso las enfermedades. Nosotros no las escogemos. Eu resolvi dizer que a nossa alma escolheu a família que a gente deveria nascer. Há uma fonte que dê base a isso?
No entendí. A minha alma escolheu o meu pai e a minha mãe. Eu Sua quero alma nascer escolheu. nessa família. Ima e Abba. Escogió, el judaísmo nos enseña también, Sí. hemos aprendido que nuestra alma escoge a nuestra La familia. Pero eso es allá arriba. Sí, no estoy traduciendo lo que Sí, sí, sí. Dice, eso es arriba. Porque eu aprendi que nós somos uma alma. Sí, mejor. Então a nossa alma decidiu em que família nascer. Mas esse corpo aqui, não. Eso depende. Não lembro nem o que se diz. La decisión no siempre es decisión. La decisión de la Neshama de bajar en aquí o allá, en esta familia, en nuestra familia, no siempre es decisión. A veces es una sentencia del Beddin. El Beddin superior, yo hice muchos Averot, pero aún no me merezco. Ahora puedo ir al Geinam, que generalmente el Geinam no es lo que la gente piensa. Está creado también antes, se creó la Shuvah, también creó el castigo para que tenga que revolverse, aquí está en la Mishnah. Pero el punto es que yo pude haber subido, porque hoy en día hay una cosa que es muy importante que hay que entender, que los sabios de la Kabbalah, yo no soy experto en Kabbalah, pero esto lo tengo claro, los sabios hoy enseñan que no hay almas únicas, todos somos nitzotzot, somos chispas de. Entonces puede que aquí estemos 10 y hay otros los 50, los vecinos de allá, más los 50 de allá, y todos somos una sola Neshama. Que estamos rectificando una sola parte de esa Neshama que tiene que volver a Dama Rishon. Que son lo que dicen los sabios de la Kabbalah, las 600.000 almas en las que se dividió Adama Rishon después del pecado inicial. Lo que sí tenemos, disculpa, Sí, lo sí. que sí tenemos como libertad para decidir es nuestra nutrición, nuestros hábitos y decisiones para tener realmente una salud emocional, porque a veces muchas enfermedades, su raíz fueron en lo que es las En las emociones. reacciones y emociones. Sí, las reacciones, o sea, viene ese enojo, pero ¿qué haces con él? ¿Qué? O decides. Ese es justo el punto. Eso es justo lo que podemos escoger. Yo no escogí ni si soy alto, ni si soy bajo, ni si soy negro, ni si soy blanco, ni si nací en Brasil, México, Argentina. Yo no escogí nada de eso, absolutamente nada. Yo que sí puedo escoger qué está bien y qué está mal, en todos los aspectos de la vida. Lo que tú dices es increíble, porque el Rav Kook enseña que en el Sharet Shuvah del Rav Kook, él enseña que la Shuvah no es solamente en el mundo espiritual, es todo. Porque Akadosh Baruj Hu creó todo, él creó el cuerpo necesita cierto cuidado. Si yo no como balanceado y no le pongo al cuerpo las vitaminas, los minerales, proteínas, fibra y todo lo que tiene que tener, el cuerpo se enferma. Y yo soy responsable. Por eso yo tengo que tener mucho cuidado de mi cuerpo, porque es la herramienta que me dio Hashem para poder nutrir la Neshama, y esa Neshama regresarla a Kadosh Baruj Hu como tiene que regresar. Porque de eso somos responsables. Baruch Hashem, todo lo que está diciendo, bueno, lo que le puedo decir así, que he aprendido, la psicología sistémica tiene que ver también con lo que heredamos, ¿sí? Pero no porque mi mamá tuvo esto y esto, se supone que sí, pero yo decido no, porque yo decido... Tú rompes las cadenas, tú tienes el derecho de romper la cadena y la posibilidad. Diferente, mis emociones trabajarlas de esta manera, abrazar la Torah de esta manera, y obviamente, según la neurociencia, también repetir hábitos que me van a ayudar. Total, tal cual así es. Qué hermoso, Sí. qué hermoso, ¿eh? Yo nunca, muy raro que voy a clases, porque trabajo mucho, pero leí y me encantó, y leí lo que usted iba a hacer, pero vi un solo video de usted y dije, vamos, le dije a mi hija. Baruch Hashem. Yo soy terapeuta. Qué bueno. Yo no soy terapeuta ni psicólogo, pero me encanta el mundo de la psicología. No, toda Rabá. Y me encanta el mundo, no solamente el mundo de la psicología, sino conectar la psicología con la Torah. Maravilloso. Porque es que está todo ahí. Por ejemplo, tú dices lo de la generacional, sistémico. Está en la Torah. Sí, Está en la Torah. Akadosh Baruj Hu dijo que tus hijos pueden pagar tus pecados hasta tercera y cuarta generación. Eso que es una transmisión de
epigenética. Lo que como yo me comporté se lo transmito a mis hijos. Y mis hijos, si ellos no hicieron un cambio en su vida, se lo van a transmitir a sus hijos. Y sus hijos no hacen el cambio, no se dan cuenta, se lo transmiten a sus hijos. La Torá nos dijo, existe la epigenética que lo descubrieron hasta hace nada. ¿Ustedes saben qué es la epigenética? ¿Saben qué es la epigenética? Sí. La epigenética es cómo afecta mi entorno a mi ADN. Con mis comportamientos. En mis comportamientos. Por ejemplo, ¿cómo afecta que yo viva en un lugar donde pasan carros todos los días? La polución, todo eso. Eso, aunque yo no lo crea, me afecta a mí físicamente. Y si me afectas físicamente, me afecta espiritualmente. El Rambam dice, Milhot Deot, que una persona enferma no puede acercarse a Hashem. Una persona Enferma no puede acercarse a Hashem. Por eso dice el Rambam, o tiene más dificultad de acercarse a Hashem. Es más, le causa más. La tiene más difícil, digámoslo así, en lenguaje cotidiano. La tiene más difícil. ¿Por qué? Porque sus dolores, su sufrimiento, le impiden conectarse con el Creador. Aunque parezca lo contrario. Si yo quiero estudiar Torah y me duele la cabeza, no puedo. Si me duelen los intestinos porque comí y todo me cae mal y se me infla la barriga, no puedo. El Rambam era en eso tal mismo. Pero a veces, perdón, More, a veces las personas que les da alguna enfermedad que no escogiste. Ajá, o grave o algo, entonces como que eso les hace a ellos retornar. Pero eso es una decisión. Eso viene del mundo sijli, del intelecto. Mi cuerpo me dice no, pero yo decido sí. Y eso es un trabajo fuerte, porque la persona en medio del dolor le cuesta más. No es que no pueda, es que le cuesta más. Ahora, hay gente con traumas, por ejemplo, ahora que tuvimos a Hashem Yishmor, todo el tema del 7 de octubre. Mucha gente salió y siguió su vida. Y mucha otra gente salió y no pudo con la vida. ¿De qué depende? Nosotros no podemos juzgar. No se puede juzgar. Pero si tú entras a profundizar, quizás vas a encontrar que haya en la persona que no puede con la vida, tuvo un pasado diferente al que sí pudo con la vida. Una ideología de vida distinta. Y eso influye, eso ayuda. Puede que no al final no sea determinante, pero ayuda el hecho de que yo, por ejemplo, volviendo al principio del shiur, que yo sepa que yo soy digno, ya eso me tiene que dar la suficiente fuerza para decir, tengo que hacer mi mayor esfuerzo para acercarme al Creador, para volver a Él, no para hacer jaratá, no para arrepentirme. De eso todos los días todos tenemos. Pero para hacer shuvá, para decir, llegó la situación y yo digo no, porque yo no es que tenga fuerza de voluntad, no es que no quiera enojarme, no, yo sí quiero. Pero sé que no puedo y sé que ese no soy yo. ¿Ok? Entonces, volviendo a la Mishnah de Pesajim, aquí hay tres cosas para avanzar un poquito más rápido. Que falta como media hora, pero no, vamos a tener, ya son las 8:30. Los hijos están a las 12:30 en el coche. ¿Qué deducción sacamos de aquí? La caída fue prevista, lo que decías tú. Akadosh Baruj Hu lo predijo. Dentro de su sistema, Hashem determinó que eso era una posibilidad. Había posibilidad de que el hombre cayera cuando lo creyó, desde antes que lo creara. La segunda cosa que entendemos es que si lo creó desde antes de la obra de creación, el hecho de que había una posibilidad de caída, entonces entendemos que el fracaso no es definitivo. Es solo un paso. Sí, es solo un paso. No es definitivo. Y lo otro que entendemos, la teshuvá, la reparación, el retorno, pertenece a la estructura del mundo. Es decir, Akadosh Baruj Hu creó el mundo perfecto y la teshuvá la estableció justo para reparar la caída que fue prevista.
Pero antes está, entendamos que el fracaso, la caída, el pecado que hicimos, no nos tiene por qué detener. No nos tiene por qué decir, mire, yo pequé, yo soy malo, yo no puedo, no. Yo pequé y caí porque estaba determinado, pero también me dieron la posibilidad de volver. Ajón, 7 veces cae el justo, dice Mishle, dice Shlomo Amelech, y 7 veces se levanta. O sea, hay que mirarlo de una manera resiliente para que uno sepa que es un paso para mejorar, para aprender y mejorar. Correcto. Jajamim dicen que sobre ese paso de Mishle, que no es que el justo se levante porque es justo porque se cayó 7 veces. Las caídas lo hicieron sadik. Tiene la capacidad de levantar. Y cada caída cuando se levantó lo hizo más justo. Y se cayó otra vez y se venció a sí mismo, venció a sus malos pensamientos y otra vez se levantó. Y otra vez se levantó. Y eso lo hizo más justo y eso lo hizo estar más cerca de Hashem. O sea, que eso es lo que nos muestra a nosotros porque Israel tiene más justicia que las demás naciones porque es el trabajo que ha estado haciendo. El pueblo de Israel no niega el pecado, lo reconoce como parte de la obra de la creación. Y sabe que de cada pecado hay un bien que podemos sacar. Y eso también nos lo mostró David Amelech. David Amelech es uno de los ejemplos más grandes que hay de eso. Uno de los ejemplos más grandes. Sí. Voy a cerrar con lo último porque ya estamos pasados de tiempo. Me hubiera gustado llegar a la parte de la parte científica, pero... ¿Puedes seguir? ¿Podemos seguir? No sé. Este texto es del Mesillat Yesharim. Todos conocemos Mesillat Yesharim. Mesillat Yesharim. יסוד החסידות בשורש העבודה, התמימה הוא שיתברר ויתעמת אצל האדם el fundamento de la piedad y la raíz del servicio completo es que el hombre aclare y leitamet es verifique etzel adam ma chovato ba'olamo. ¿Cuál es su obligación en el mundo? Ya tenemos una medio respuesta a esto. Desde el principio del shiur estamos diciendo. ¿Cuál es su obligación? Volver a ser lo que somos, de verdad. A su imagen. Dignos. Reconocer que somos dignos de Hashem. Y sobre qué, y sobre lo que tiene que ver, tiene que poner su visión, en todo lo que él se esfuerza en todos los días de su vida. Esto lo dice el Mesillat Yesharim. ¿Qué entendemos ahí? El Ramján, ¿qué está diciendo? ¿Qué entienden ustedes? Hay una palabra famosa en el mundo del crecimiento personal, famosísima, en el mundo de la psicología también. Hay como 2.000 millones de videos en YouTube de esa palabra. O sea, que sea consciente de su vida aquí, de su lugar en este mundo y aquí. O sea, porque está vivo, porque está aquí. Correcto, se llama propósito. El que tiene propósito, entonces realmente encuentra su verdadera identidad. No lo tumba nada, sabe que va a caer y sabe que se va a levantar. Así es, y no tiene temor. Porque sabe a dónde va. Amén. Sabe a dónde va. Eso es justo lo que nos dice el Ramjal. El Ramjal tiene otro texto, y con eso voy a cerrar, que yo siempre cuando estoy en momentos en que, como todos tenemos bajos de ánimo, nos sentimos con menos capacidad de hacer misbot, de estudiar, etc. Yo lo leo. Es un libro que también hay que leer, que es del Ramjal también, que se llama Da'at Tivunot. Da'at Tivunot. ¿Cómo se traduce? El conocimiento del entendimiento, algo así. O de los entendimientos. Esa es una traducción literal. Da'at Tivunot en hebreo. ¿Todos leen hebreo o todavía...? Bueno, creo que hay una traducción también al español, no muy buena, pero más o menos atrapa el sentido del libro. Pero miren lo que dice el Ramjal. Dice, Ayesod Arishon, She'alaf Omet Kol Abinyan Ahu,
el fundamento inicial sobre lo que todo se construye, el mundo, la creación y el hombre, Sheratza Aratzon Aelion Sheye Adam Mashlim et Atzmo, que fue la voluntad superior, que el hombre se completara a sí mismo, Bet Kola Nivra Bishvilo, que él se completara a sí mismo y todo lo que fue creado para él. ¿Ah? Dice, Ratzá, Aratzoma Elión, así llama acá. Como algo simplificado. Akadosh Baruj Hu quiso, cuando creó el mundo, y aquí va el tema del propósito, que el hombre se completara a sí mismo y completara toda la obra de la creación que fue creada para él. O sea, que la perfeccionara, así como en Shavuot está el trigo, pero nosotros hacemos el tejo. O sea, perfeccionamos eso. Eso fue la razón de Hashem en el inicio. Betzeatzmo yeh zchuto scharo. Eso mismo, el hecho que el hombre se complete a sí mismo y complete la obra de la creación, eso es su mérito y su pago. Su mérito. Ahí está su recompensa. Baruch Hashem. Lama, miren lo que dice el Ramjal. Lefiche nimsa shehu mitasek beyega leasik ashlamato ashlamutase, porque él se encuentra ocupándose y esforzándose en esta plenitud, en esta completitud. Ve que perdón, que no veo bien. Ve que she yesiguhu, y cuando lo obtenga, si yo me completé, ¿qué obtengo? La satisfacción. Satisfacción de que conseguí lo que estaba buscando, dice el Ramjal. O sea, que siempre el hombre dice que está buscando la felicidad, ¿no? La alegría o la completitud, que es un vacío que siempre tienen los seres humanos. Entonces, la verdadera felicidad es o el verdadero sentimiento de propósito. Ese libro es un libro hermoso. Ese libro tiene unas cosas. ¿Qué libro es? Perdón. El libro del sentido de la vida. El Frankel. Está en espacial. Sí. Pero miren, ese dice, entonces terminando, dice, cuando lo tiene, cuando una persona se completa a sí mismo, disfruta de lo que consiguió con su esfuerzo. Bejelko Nicola Olamó. Y que eso que consiguió con su esfuerzo proporciona su parte a todo el mundo. Es decir, aquí está el propósito. Este es el mérito que tiene, dice el Ramjal. Luego finaliza, dice, Scharo, Sheare Sof Sof, Huyi Mushlam. Entonces, disfruta porque se completó. ¿Y cuál es su recompensa? Está completo. Llegaste a la felicidad. Tikkun Olam. Ese es justo el Tikkun Olam. Yo me completo a mí mismo. En mi acción de completarme a mí mismo, yo completo el mundo. Porque cada acción buena que yo hago va llenando un pedacito positivo en la obra de la creación. Y entre más yo haga cosas buenas, más lleno el mundo de bien. Y al final yo me completo y aporté mi parte para que el mundo se completara. Esa es mi recompensa. Al final lo conseguí. Ese es el propósito. O sea, es lo del pan de la vergüenza. La sensación, esa es la sensación que tienen los seres humanos de no tener felicidad ni completitud. Es eso, es que siente que no está haciendo algo o sea, eso va con acercarse a Hashem y ayudar a los demás seres humanos. Entonces, cuando se hace esa conexión con Hashem a través de la Torah y las mitzvot, y hago mi parte en este mundo, entonces ahí tengo mi propósito, mi verdadera felicidad. Pero hay que entender qué es ese propósito. Yo me acuerdo de un dicho que hay en Colombia que me lo decía mi abuela: una persona que no sirve para servir, no sirve para vivir. Una persona que no sirve para servir, no sirve para vivir. Una persona que no sabe servir, no sirve para vivir. Es decir, venimos a este mundo a completarnos y a completar la obra de la creación. Ese es nuestro propósito. Por eso la Teshuvah es importante, porque la Teshuvah es el camino para llegar a la completitud.
tenemos que seguir todos los 6 principios de la Teshuvá que trae el Rambam, que todos los rabinos enseñan, pero hace falta entender esto para tener una herramienta para poder coger esas halajot, el Hot Teshuvá del Rambam y de todo lo que nos dice, y les dicen, tiene sentido ahora sí tengo que agarrar estas halajot, estudiármelas a fondo y aplicarlas en mi vida. Porque yo entiendo que todo esto tiene un sentido y es llevarme a mi propósito, que es la plenitud, ser imagen y semejanza del Creador. ¿Okay? Vamos a dejarlo ahí. No acabó. Otra vez que la gente todavía está llamando para la clase y están en camino. Que vean el video. Están ahí, ¿qué número? La segunda parte de Hashem.